Pero le vamos a pasar la palabra a la querida profesora doctora Verónica Lescano, una persona que ha estado comprometida con todo esto desde el primer momento y sigue estándolo, y esperemos que siga estándolo siempre. Así que ella nos va a presentar a quien nos va a brindar hoy su conferencia de apertura. Adelante, profesora doctora Verónica Lescano Galán. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá y un honor enorme estar siempre acá haciendo la segunda, la tercera, la cuarta a Figder, que suplicamos, porque lo que Ricardo no cuenta, y ahí está el otro responsable que es París, que se haga cargo, suplicábamos que Figder volviera, porque sí, está bien Girona, hermoso, está bien Chile, hermoso, amamos, pero ¿por qué? Pasó con Fiedler? Le decimos, Ricardo, pone Fiedler de alguna manera. Bueno, claro, se zarpó, ¿no? Porque de repente vos decís, septiembre Girona, noviembre Chile, enero está Fiedler. Es como que lo entendió de una manera como lo entiende él, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a dar inicio formal al Fiedler con un genio, porque él me mandó una cosa así, les digo, como me dice, hoja de ruta, y tipo me mandó 2 hojas y media, era el simplificado y el abreviado, como lo entendió él. Bueno, yo de Sixto lo único que puedo decir es que es un gran amigo de la casa, un súper referente de la historia del derecho, y hoy va a hacer algo que es lo que amamos acá, que es poder recuperar de su identidad literaria a un Pérez Galdós, alguien que amamos muchísimo en la literatura latinoamericana y en Argentina. Realmente, y para quienes hacemos IUS Historia, es súper referencial, así que es importante, así que Sixto, gracias por acompañarnos y ya te estamos queriendo escuchar. Muchas gracias, querida Verónica, por tus cariñosas palabras hacia mi persona. También mi reconocimiento y agradecimiento al creador y director de este evento de dimensiones planetarias, ficción y derecho, el querido amigo Ricardo Rabinovic. Sí, grandioso y fascinante fue su nacimiento, de ficción y derecho. Épico me resulta el mantenerlo floreciente y engrandecido. 8ª edición. Realmente mis felicitaciones. Por supuesto, muy satisfecho y agradecido por permitirme participar y hacerlo en esta posición inmerecida de apertura. Por tanto, desde Cáceres, desde Extremadura, desde la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, saludos a todos los presentes. En la temática que vamos a intentar afrontar, justaponer derecho y creación literaria para interrelacionar ambas materias y valorar sus influencias mutuas, vemos que son acciones ya clásicas, fueron ya institucionalizadas en el siglo pasado. Si nos planteamos utilizar la creación literaria como herramienta para el conocimiento del derecho o de la actuación del poder, caben diversas variantes en esta relación ordenamiento jurídico y creación literaria. Varias variantes. Una primera, la que vamos a seguir nosotros. Podemos indagar los problemas político-jurídicos recurriendo a las obras literarias. También hay otras variantes. Cabe la valoración de las afinidades metodológicas entre el estudio de la dogmática jurídica y los principios literarios. También otra variante, se pueden ver las analogías entre la actividad interpretativa de los juristas y los trabajos teóricos realizados sobre los textos literarios. La interpretación es una actividad común a la crítica literaria, pero también lo es a los contenidos jurídicos. Atendiendo a la primera variante, que es la que vamos a seguir nosotros, el derecho reflejado en la literatura, encontramos autores sobresalientes que han recreado en sus obras problemas políticos, jurídicos o sociales. La literatura aparece, pues, aquí como notario de la realidad. La ficción se muestra como una galería de retratos de la vida, como decía Whitmore. Añadía Whitmore que el sentido más profundo de la realidad sobre el pasado solo se tiene en las novelas y no en la legislación
o en la jurisprudencia. De esta manera, la literatura se convierte así en un potente arsenal para el historiador del derecho. Autores como Cervantes, como Shakespeare, como Balzac, como Dickens, como Dostoyevsky, como Melville, Stevenson, Tolstoy, Kafka, Clarín, Camus, Benito Pérez Galdós, son citados como paradigma de haber dejado en sus obras literarias su denuncia contra la arbitrariedad de las normas legales o contra la opresión del poder. Incluso cuando los escritores de ficción tienen una formación jurídica, la influencia del derecho en sus trabajos deja una marca especial. Personajes relativamente coetáneos como Kafka, Clarín y Benito Pérez Galdós revelan la visión global del mundo que tenían, sustentándola en el mundo del derecho. Centrémonos en la figura de Benito Pérez Galdós, el más universal de los novelistas españoles después de el inaccesible Cervantes. Cronológicamente hemos de situar a Galdós en la segunda mitad del siglo XIX y en las 2 primeras décadas del siglo XX. Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, aunque con 19 años ya lo vemos ubicado en Madrid. Es precisamente en Madrid donde va a transcurrir prácticamente el resto de su itinerario vital y profesional. Es aquí donde ya va a permanecer hasta su fallecimiento. En Madrid estudió la carrera de Derecho que nunca va a ejercer. Galdós apostó por la literatura y el periodismo como medio de transformación y regeneración política y social. Desde su centenar de publicaciones entre novelas y obras de teatro, más una veintena de cuentos y también desde sus numerosos artículos periodísticos, describió como nadie la realidad político-jurídica, la realidad institucional, la realidad social de su tiempo. Igual hizo respecto de la historia de España del siglo XIX, historia de España que novelizó especialmente en los episodios nacionales. La sociedad española como materia novelable, decía Galdós. En diferentes momentos también vemos cómo Galdós baja a la arena de la vida política activa. Galdós fue diputado a Cortes, transitando desde el Partido Liberal al Partido Republicano y recalando finalmente en el Partido Socialista. Galdós tomaba partido en función de su sentido de la justicia, en función de su ejecución real. Siempre se mantuvo cercano y sensible a la justicia sufrida por el pueblo. Consideraba que no era el pueblo educado, el pueblo formado, el que tenía que hacer la revolución, sino que había que educar al pueblo para que pudiera hacer su revolución. La batalla nacional debe darse en la escuela, en el taller, en las regiones del pensamiento y de la ciencia, comentaba Benito Pérez Galdós. Como ejemplo educador del pueblo, el gran novelista canario no se olvidó de la importancia que había tenido y mantenía la Iglesia en España. Galdós se enfrentó al tema eclesiástico desde un punto de vista político-social sin cuestionarse problemas de fe. De la misma manera lo hizo con los asuntos relacionados con los militares, los funcionarios o la administración pública. Manifestaciones políticas, jurídicas y sociológicas están presentes en toda su extensa obra. Sin embargo, es en los episodios nacionales en donde hay mayor constancia de sus estudios de derecho y sus conocimientos de la administración pública. Su formación universitaria y sus experiencias políticas y periodísticas le proporcionaron un rico material para la elaboración de los episodios nacionales. También le ayudó la facilidad para acceder al Congreso de los Diputados, en especial a las actas correspondientes de los diarios de sesiones. Los episodios nacionales
constituyen una monumental novela histórica que relata los principales acontecimientos transcurridos en España entre 1805 y 1881. Galdós pretendió cubrir todo el siglo XIX, pero su salud se lo impidió. Va a empezar con la novela Trafalgar como símbolo del hundimiento del antiguo régimen absolutista, con la derrota marítima española. Su último episodio nacional novelizado es Cánovas, como símbolo de la restauración y consolidación del sistema modernista. Son 46 episodios estructurados en 5 series, cada una de las series compuesta por 10 novelas, salvo la última serie inconclusa por los problemas de salud, como decíamos. En los episodios, Galdós escribe historia, derecho, literatura. Los episodios tienen varias dimensiones. Son fuentes históricas, históricas, diría yo. Son libros pedagógicos, son novelas que entrecruzan acontecimientos históricos y ficticios. Galdós fue un testigo presencial de muchos de sus episodios, pero fue respetuoso con la realidad histórica, aunque proyectó en los relatos sus ideas y valores. Vemos que dentro del marco del constitucionalismo liberal progresista están presentes en sus episodios nacionales valores como la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad jurídico-social, la libertad de culto, de prensa y asociación laboral. Escribió los episodios en 2 etapas, una del 73 al 79, las 2 primeras series, otra segunda, ya la última, del 98 al 1912, las 3 últimas series. Entre el episodio histórico que relata y el momento vital que lo escribe o noveliza, transcurren varias décadas. Esto permite al autor una perspectiva histórica que le ayudó a ponderar mejor los hechos referenciados. La primera serie de los episodios nacionales está centrada en los hechos relativos a la Guerra de la Independencia. Es el periodo de ocupación bonapartista en España y tiene a Cádiz y su constitución como referente. Se trata de una serie de novelas llena de heroísmo y grandeza, con exaltación de los valores patrióticos. Hemos de decir que el patriotismo en Galdós era algo congénito. Su amor patrio flota en toda su obra, amor por la patria y por la libertad. En Galdós está omnipresente la conciencia nacional, la fe nacional como elemento indispensable en el empeño por la mejora de la nación. La segunda serie abarca el retorno de Fernando VII en 1814, con la derogación del constitucionalismo nacido en Cádiz y la fuerte represión absolutista que es su regreso de Francia, donde había estado supuestamente en cautiverio, la fuerte represión absolutista que lleva a cabo. Frente a la unidad nacional anterior pregonada por Galdós, aquí expone en esta segunda serie la crisis nacional y la fractura social entre la España tradicional y la España liberal incipiente. Tras una pausa de 19 años, en donde Galdós interrumpe sus novelas de los episodios nacionales, Galdós reanuda en 1998 una tercera serie que abarca la primera etapa de Isabel II, tras la muerte de Fernando VII, de 1835 a 1846. Esta etapa coincide con la finalización de esa larga transición política al liberalismo, esa transición que arranca en 1810 con las Cortes, el arranque de las Cortes de Cádiz y el asentamiento constitucional frente al absolutismo
detentado por ese carlismo beligerante. Por tanto, ahí vemos que esa transición va a finalizar hacia el 35, esa transición política hacia el 35. Por tanto, como decía, esta tercera serie arranca tras esa consolidación del liberalismo frente al absolutismo, en esa larga transición política. En la cuarta serie, escrita ya en los primeros años del siglo XX por Galdós, este afronta la segunda etapa de Isabel II hasta su destronamiento en 1868. Para él, en estos episodios, la identidad española está en el pueblo, no en la clase culta o acomodada, como ya apuntábamos. Es en esta serie, en estas novelas de la cuarta serie, donde más recalca esta cuestión. La última serie de 6 episodios, escritos entre 1907 y 1912, incluye el sexenio revolucionario, el sexenio democrático, ese sexenio que arranca tras el destronamiento de Isabel II. Ese sexenio es el que da lugar a esa última serie y que incluye no solamente el sexenio, sino también el inicio de la restauración borbónica, hacia 1874-75. Ahí vemos que esta última serie oscila o se refiere a acontecimientos que van desde el 69 hasta el 81. Estas últimas novelas de episodios nacionales son precisamente los episodios más biográficos de Galdós. En los momentos que los escribe, ya se encuentra muy afectado por el deterioro de su salud. En estos episodios, más que en los anteriores, refleja sus ideas republicanas, como la libertad religiosa, la enseñanza exclusivamente laica, la igualdad social o la autonomía municipal o provincial. En uno de sus episodios nacionales, denominado Prim, pensando en este general progresista que contribuye a la caída de Isabel II e inicia el sexenio revolucionario hasta su muerte, su asesinato. En este episodio, en el episodio de Prim, Galdós ve un proyecto democrático defendido por este político liberal, plasmado después en la Constitución que sigue el destronamiento de Isabel II, la Constitución de 1869. Considera Galdós que esta Constitución, la más progresista del siglo XIX, es una referencia necesaria, ha de ser una referencia necesaria para la modernización de España. Sin embargo, en el episodio siguiente, dedicado a Amadeo I, el monarca extranjero que trae Prim para sustituir a la destronada Isabel II, en este episodio de Amadeo I, refiriéndose a Amadeo I de Saboya, refleja con pesar la inestabilidad política que está sufriendo este sexenio democrático. Y dice textualmente, refiriéndose a ese periodo de inestabilidad, dice en el episodio de Amadeo I, ministros y rey han rivalizado en torpezas. Sagastinos y zorrillistas, refiriéndose a estos dos políticos del sexenio, Sagasta y Zorrilla, le traen mareado a este rey con sus necias enemistades. Hanse divididos en dos bandos. Viven tirándose a la cabeza todos los trastos de la Constitución del 69. Como don Amadeo no se imponga a esta tropa, ya puede disculpa, el rey... nos faltan 3 minutos. Muy bien. Gracias. Ya puede preparar sus equipajes. En sus 3 últimos episodios nacionales, la Primera República de Cartago a Sagunto y Cánovas,
Galdós plantea con reiteración aspectos jurídico-constitucionales. Se detiene en la caída de la efímera República en 1874, en la que no pudo aprobarse el proyecto de Constitución federalista y que acabaría finalmente en la Constitución moderantista reaccionaria del 76. Dice Galdós, lució sobre Madrid y España la espléndida mentira de la soberanía nacional. Las Cortes alfonsinas habían de empezar sus tareas pergeñando una nueva Constitución, la del 76, pues la del 12, la del 37, la del 45, la del 54 y la del 69, todas incumplidas o barrenadas, como suele decirse, estaban ya inservibles. Esto lo dice en su episodio Cánovas. También se refiere Pérez Galdós en estos episodios a las convocatorias de Cortes, al fraude del sistema electoral, a la actividad legislativa, a determinados aspectos conectados con la vida jurídica y que siguen resultando de una gran actualidad. Son muy frecuentes la referencia a través de sus personajes novelados a los problemas de la corrupción política, a ese turbulento federalismo republicanista, al tráfico de influencias. Su actitud regeneracionista está también presente en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en la consecución de una auténtica libertad, en el derecho a la educación como una enseñanza gratuita y obligatoria, muy presente en el pensamiento de Galdós, en el derecho al trabajo. Todo eso considera que las constituciones han de recoger y proteger. Y añade, pero todo esto, que es lindísimo y tornasolado, no será eficaz mientras no tengamos un buen sistema de hacienda y un rigor escrupuloso en las prácticas administrativas y en el cumplimiento constitucional. En la misma novela, La Primera República, Galdós fustiga el sistema del funcionariado, denunciando la arbitrariedad crónica del poder político contra las crueldades y martirios que la burocracia y el caciquismo prodigan a los ciudadanos. Galdós habla de la administración pública como un laberinto oficinesco. Considera que en un estado ingrato, indiferente al mérito, es un estado salvaje. Dice Galdós, así es España, y así nos vamos educando todos en el desprecio del Estado y atizando en nuestra alma el rescoldo de las revoluciones. Al que merece desengaño, al que realmente trabaja y se esfuerza, lo que recibe son desengaños. Al que no, lo que recibe son confites. Esta es la lógica española, todo al revés. Así habla Galdós. Respecto de la corrupción del poder, nuestro autor canario pone durísimas palabras en boca de Tito, el narrador y protagonista de los últimos episodios nacionales. Tito reprocha la corrupción lacerante en la vida política del momento. Tras los primeros momentos del establecimiento de la Primera República, señala así: aún no asábamos y ya pringábamos, porque esa casta privilegiada es la que tiene en sus manos la grande olla donde todos han de comer. Listo, estamos Sí. pasadísimos. Bueno, finalizo. Galdós cuestiona las instituciones, a las actividades administrativas, a la burguesía moderantista, a la sociedad y a sus vicios en esos episodios nacionales. Del pensamiento político de Galdós plasmado en sus episodios nacionales se desprende su fuerte carácter liberal y, por otra parte, el hastío que le producen los continuos reveses que sufre tanto España como su sistema democrático. Fallecía en 1920, el mismo año que se creaba el Ministerio del Trabajo. Los episodios nacionales constituyeron, a mi entender, la parte más importante de la producción literaria de Galdós. Su rigor histórico y su escritura fluida facilitaron y facilitan su lectura a un numeroso público, sean progresistas o conservadores.